Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 2 de mayo del año 2024. La jornada que es de fiesta en la Comunidad de Madrid, pero solo en la Comunidad de Madrid, y de trabajo en el resto del país. Fue su voz, yo creo que fue su voz y su manera de decir lo que permitió a Victoria Prego ser reconocida desde muy pronto por los espectadores de televisión española, que cuando ella empezó pues éramos todos los españoles. Conocían su rostro, pero reconocíamos su voz. Desde casi chiquilla, porque con 26 años ya estaba en pantalla, tenía aún el pelo largo entonces, asignada a la sección de internacional de aquel noticiero coral que hacían en la segunda cadena cuando el franquismo día a día se iba apagando. La conferencia de Ginebra, defendida por la Unión Soviética y por los países árabes que están bajo su influencia, se apunta cada vez más como la única salida posible para resolver la crisis de Oriente Medio. Aquella joven periodista de Internacional acabaría siendo una de las conductoras más genuinas que ha tenido el telediario, en pareja con otro genuino que es Joaquín Arozamena, que ayer decía que Victoria era bajita pero muy grande. Hace ahora 30 años, cuando aún no estaban de moda las series documentales, Victoria Prego y Elías de Andrés se pusieron a contar los años más trepidantes e ilusionantes de la reciente historia de España en 13 episodios que titularon La Transición. ...14 de diciembre, víspera del referéndum. El presidente del gobierno se dispone a apelar al sentido común y a la serenidad de los españoles para pedirles que apoyen el proyecto democratizador de España a pesar de los pesares. Señoras y señores, buenas noches. A raíz de aquel trabajo, a raíz de aquella inmersión que hizo en los documentos audiovisuales de la época, a raíz de las entrevistas que realizó a quienes habían protagonizado aquellos acontecimientos, la voz de Victoria Prego quedó ligada en la memoria de los espectadores con ese momento histórico que ella les había narrado. Escribió sobre la transición, porque luego escribió sobre aquellos años y sobre los años que vinieron después. Escribió sobre la transición mientras a la vez seguía informando de lo que ocurría día a día en nuestro país. En la televisión, en la radio, estuvo aquí en Onda Cero como directora de La Brújula, en el diario El Mundo, en El Independiente, que ha sido su última casa. Y todos los medios hoy pues recuerdan, o casi todos, recuerdan quién fue y qué supuso Victoria Prego para el periodismo español. Cronista de la transición es un título que se repite hoy mucho, en boca de quienes crecieron periodísticamente a su lado, ¿no? Compañeros de oficio y amigos que fue haciendo en ese camino, que han subrayado dos virtudes que la adornaron y un defecto que nunca tuvo. Las virtudes, la sencillez y el sentido del humor. El defecto que ella nunca tuvo, en el que nunca cayó, el sectarismo. Siempre que se muere alguien, a quien hemos tratado, acabamos hablando más de nosotros mismos que de la persona en cuestión. Nos ocurre eso. Caigo en la tentación yo mismo hoy, solo medio segundo, para contarles únicamente que yo estuve a punto de ser pareja profesional de Victoria Prego en aquel año 2001, en el que aquí en Onda Cero íbamos a haber compartido la conducción de La Brújula. Bueno, compartido, ya por delante yo de escudero, entiendo. Lo que pasa es que los planes se torcieron, porque donde hay patrón no manda ni la marinera ni el marinero. Los planes se torcieron y yo me quedé ahí colgado de la brocha y doliéndome, y aún me duelo, de todas las lecciones de periodismo que me perdí al no poder trabajar a su lado. Se les apareció en carne mortal San Pedro Mártir ayer a los asistentes de la Feria de Abril. Feria de Abril de Barcelona, no la de Sevilla, que ya acabó. La prueba de que ya acabó es que María Jesús Montero lleva varios días en Madrid. Se apareció el presidente en feria, recuperado de su pájara fake y dispuesto a gobernar España los próximos 3 o 4 siglos. ¿Eres tú, mi Señor?, preguntaban sus discípulos al verle allí aparecido. ¿Eres tú, mi Señor? ¿Realmente eres tú nuestro Cristo resucitado?
Muéstranos la palma de tus manos para que veamos los agujeros de los clavos. Bueno, Pedro no mostró agujero alguno porque la cruz a la que él solo se subió y de la que él mismo se bajó, pues era una cruz de pega, claro. Nunca hubo clavos. Hombre, si acaso él se la clavó a sus apóstoles abatidos, caídos bajo el hechizo del gran hacedor. Y una vez despiertos, sabedores ya de cómo se las gasta el pastor al que están entregados, ¿no? Significativo que ayer y hoy dos periódicos que, digamos, no acostumbran a ser los más respondones a lo que hace o dice el presidente, estén informando de cómo en el entorno más inmediato del señor Sánchez, sus ministros, los dirigentes del partido, de pronto se han dado cuenta de que todo lo decide él consigo mismo. De pronto se han dado cuenta de que no contó con ninguno de ellos durante sus 5 días de reflexión. De pronto se han dado cuenta de que en el PSOE hay hiperliderazgo. ¿Qué será de nosotros cuando tú no estés? Y de que faltan cuadros intermedios, además de poder territorial, que hace un año se perdió casi todo. Pero bueno, le ha ido bien la maniobra. En su papel de guionista jefe de la vida pública española, pues ha decretado el presidente que ahora toca desasosegarse mucho por la desinformación, por los bulos y por la galaxia digital y lo que él mande. La sociedad no ha de ser otra cosa que el reflejo de las tribulaciones personales que en cada momento embarguen al presidente. Si a él ahora le tienen sin dormir los bulos, más que los bulos, lo que le tiene sin dormir son las informaciones incómodas. Que ya hemos contado aquí que no todo lo que se publica y que le incomoda al presidente son bulos, no todo. Si a él le tienen sin dormir los bulos, España insomne por los bulos. Si él se monta un batiburrillo un poco infumable, mezclando la desinformación, lo de las vacunas, el cambio climático, el trumpismo, el lawfare y el Consejo General del Poder Judicial que sigue sin renovar, detrás va el séquito de ministros y líderes sindicales, comentaristas también afines, siempre a la espera de que el líder les abra los ojos a cuál es la preocupación principal que hay que tener en cada instante. Al toque de corneta de Sánchez respondieron ayer todos a una los apóstoles del sanchismo. Que estamos aquí para defender la democracia. Para decirle a la gente que estamos defendiendo la democracia. Este es un país que puede y debe aspirar a una mayor y mejor democracia. No se puede utilizar la insidia y la calumnia para tratar de condicionar y de cuestionar la legitimidad democrática de las elecciones políticas en España. Bueno, es una gran verdad esto que dice Unai Sordo, ¿no? No valen las insidias para cuestionar las elecciones en España. Como Madrid también es España, como Castilla y León es España, como la Comunidad Valenciana es España, pues hay que asumir que la izquierda admite con deportividad que gobierne la derecha en todas estas regiones y que no trata jamás ni de sembrar insidias, ni de utilizar cuestiones personales, ni de deshumanizar a los líderes de derechas de esas comunidades autónomas, se llamen Díaz Ayuso o se llamen Gallardo. Repita usted conmigo, regeneración democrática. Ministros y líderes sindicales abrazan extasiados su función de altavoces, de repetidores de la señal que emite el faro pedrista de la Moncloa. Si en Ferraz el sábado apenas hubo 12.000 personas, consternadas por la falsa pájara del presidente, ayer 1 de mayo acudieron a la parada sindical de Madrid, que más que sindical fue ministerial, 10.000 personas, menos que en Ferraz el sábado, según la delegación del gobierno de Sánchez en Madrid. 10.000 personas, elevadas a la categoría de la sociedad española, ante la que ministros y líderes sindicales se cargaron con el peso de esta tarea hercúlea, que es defender la democracia, nada menos. ¿Cómo no estar agradecidos? Vicepresidentas, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no desearles suerte en esta misión providencial que se han autoimpuesto? Defender la democracia. Claro, hay que entender que cuando los ministros dicen defender la democracia, lo que están diciendo es que la democracia buena son ellos frente a la oposición, que es la democracia mala. Tan mala que es antidemocracia. Y a esto lo llaman juego limpio. Y a esto lo llaman respetar al adversario y la diferencia de opiniones. Y a esto lo llaman entenderse con el diferente. La democracia ha de ser como diga yo, como diga el presidente renacido o revenido, como la película, y no como creas tú. Y eso incluye
sentenciar cuál es la forma democrática de elegir vocales del Consejo del Poder Judicial y cuál no es. Papel estelar en este capítulo ayer para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. ¿Pero qué es esto de que un poder del Estado dice que se elige por su cuenta? ¿Pero qué bobada es esta de que los jueces elijan a los jueces para despolitizar la justicia? Pero qué bobada es esta, ¿no? Quien defienda que los jueces tienen que elegir a los vocales jueces del Poder Judicial directamente es bobo. Respeto a la discrepancia. Bueno, ocurre que la bobada esta emana del artículo de la Constitución ese que Yolanda Díaz no termina de aprenderse, porque es en ese artículo donde se discrimina entre cómo se elige a los jueces y magistrados vocales del Consejo, que son 12, y cómo se elige a los otros, que son los que no son jueces y magistrados, los que son abogados o juristas. Es el artículo de la Constitución el que dice que unos se nombran de una manera, como diga la ley, y otros el Congreso y el Senado. De hecho, de los primeros, de los 12 jueces y magistrados, solo dice el artículo de la Constitución que los nombra el rey y que ya se verá cómo se proponen. La ley correspondiente. Luego llegó Felipe González, es verdad, cambió la ley orgánica del Poder Judicial para que todos ellos fueran elegidos por el Parlamento. Pero la bobada que dice Unai Sordo era lo que hasta que se cambió la ley en el año 86 interpretaba todo el mundo que decía, o casi alguno, que decía el artículo de la Constitución. Bueno, es llamativo, por cierto, que los líderes sindicales se incomodan enormemente cuando otros hablan sobre los temas que ellos consideran propios, por ejemplo, las pensiones. El Banco de España habla de las pensiones, el Banco de España habla de la jornada reducida, ¿no? Se incomodan mucho. ¿Cómo no recordar a José Ricardo Martínez, aquel líder de UGT que decía sobre Fernández Ordóñez? ¡Tiene que irse a su puta casa! Eso es, y sin embargo luego pues no dejan de opinar ellos, y hacen bien, porque aquí todo el mundo es libre de opinar sobre lo que quiera, sobre todos los temas imaginables, incluido el CGPJ. La vicepresidenta 2, Yolanda Díaz, es devota de la Comisión Europea en lo que se refiere a las operaciones bancarias, por ejemplo. España corre un riesgo sistémico de concentración bancaria, del que nos viene alertando la Comisión Europea. Eso es, pero si la misma Comisión Europea dice que es inaceptable rebajar las mayorías para elegir vocales del CGPJ, entonces ya no ve necesidad de hacerle caso alguno a esa Comisión Europea. Y sí, como diría ella, sí, se inventa un artículo de la Constitución, la vicepresidenta Díaz, que no existe. El artículo 122 de la Constitución española, que dice que el Partido Popular tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pues no. El artículo 122 de la Constitución no dice nada ni del PP. ¿Cómo va a decir el artículo algo del PP? Ni del PP ni del gobierno tampoco. El artículo dice cómo se eligen los vocales y cuánto dura su mandato, y ya está. Punto. Y aparte, si quiere el presidente. Punto y aparte. Es que uno de los bulos, ya que están de moda, uno de los bulos más propalados e interiorizados por quienes lo adoptan de nuestra vida pública es este que dice que le corresponde al gobierno renovar el CGPJ negociándolo con el PP, el principal partido de la oposición. Es que el presidente el martes pasado volvió a arrogarse, sin que nadie le diera réplica, una competencia que no tiene, una misión que nadie le ha encomendado. Que no es el gobierno quien ha de renovar el Consejo del Poder Judicial, que no son Sánchez y Feijóo, es el Parlamento. Aquí serían la señora Armengol y el señor Royán quienes tendrían que buscar vías para conseguir esa renovación sin atropellar las reglas que hoy están vigentes. Claro, extraña forma esta de mejorar la democracia, retorciendo aún más la interpretación del artículo 122, para fabricar a partir de ahora vocales de primera y de segunda. Para unos hace falta el requisito de los 3/5 del Parlamento y para otros basta con la mayoría absoluta. ¿Y eso por qué? Mayoría gubernativa, ¿se entiende? Extraña forma de mejorar la democracia, achicar el consenso que hoy requiere la elección de los vocales, arrebatándole al Senado 6 de los que ahora elige para que lo haga también el Congreso de los Diputados. Que esta es otra de las ideas que están en la cabeza que no es por dar idea, pero si se ponen con el artículo 122 de la Constitución pueden hacer una ley que diga que todos los vocales del Consejo que no eligen los 3/5 del Congreso y del Senado los elige el gobierno directamente y ya está. Si con que lo apruebe el Congreso sale legal la cosa. Los jueces y magistrados los elige directamente el gobierno y luego ya los demás 3/5 del Congreso y del Senado. En fin, que uno entiende que el presidente y su vicepresidenta 2 han intentado de sentar en el CGPJ a 16 vocales afines, porque ya han sentado en el Constitucional a 2 afines, un exministro de Justicia, ya sentado en el Consejo de Estado a la vicepresidenta Carmen Calvo, han sentado afines en la Fiscalía General del Estado, en la presidencia del CIS, en la presidencia de Correos, hasta en el Hipódromo de Madrid sentaron a una ex jefa de prensa del PSOE. Pero al menos tengan el pudor de no llamarlo regeneración democrática, ¿no?
Llámenlo Totustus, Pedro, Totustus. San Pedro Mártir, regresado de su jardín de los olivos para imponer de una vez su reino de Dios.